Bienvenidos a Luz Estelar. Si hoy sientes que el pecho se te ensancha con una confianza que no esperabas, no es casualidad. Estamos a domingo 28 de junio y el cielo nos regala un aspecto que no se ve todos los días. Marte, justo al borde de salir de Tauro, se encuentra en sextil exacto con Júpiter en Cáncer. Esto, en lenguaje humano, es un empujón cósmico para actuar sin miedo. Esa idea que te da vueltas desde la mañana tiene combustible de sobra para antes del mediodía. Hoy el mapa le habla directo a Sagitario, que recibe a la Luna en trígono con Saturno, una mezcla de fe y estructura que pocas veces se alinea así. Vamos a desglosar cómo aprovechar cada uno de estos movimientos. Empecemos por lo que está pasando en el cielo más allá del sextil de Marte. El Sol en Cáncer a 6 grados está en cuadratura casi exacta con Neptuno en Aries, con un orbe de apenas 2 grados. Esto no es un aspecto liviano. Neptuno disuelve límites y al presionar al Sol genera una neblina emocional donde es fácil confundir intuición con ilusión. Ojo con promesas que suenan demasiado bonitas o con idealizar a alguien. La Luna, en Sagitario al 14.6, forma un trígono exacto con Saturno y otro muy cerrado con Venus. Eso sí que es anclaje. La necesidad de expandir horizontes se encuentra con la responsabilidad y el afecto se vuelve serio sin perder calidez. Es un momento ideal para firmar acuerdos emocionales o tener esa conversación honesta que venías evitando. La fase lunar es gibosa creciente al 96.4% de iluminación, a punto de llegar a plenitud. Esto significa que estamos en la recta final de un ciclo. Lo que sembraste hace 2 semanas pide pulido, no nuevos comienzos. Aprovecha para ajustar detalles, no para lanzar proyectos desde cero. Plutón retrógrado en Acuario pide revisar tu relación con la tecnología y las amistades. Estás usando redes para conectar o para escapar. La Luna quedará vacía de curso desde las 10 de la noche, así que si planeas decisiones importantes, resuélvelas antes. El consejo concreto: hoy, antes de actuar, pregúntate si lo que sientes es certeza o espejismo. De ahí, Sagitario toma la batuta. Aries. Saturno en tu signo recibe el trígono de la Luna en Sagitario. Esa tensión que te ha tenido los hombros en el techo durante semanas se afloja justo ahora. No es que el problema haya desaparecido, es que tu cuerpo ya no necesita estar en alerta. Marte en Tauro, a 1 grado de Júpiter en Cáncer, te da el empujón financiero o material que llevas días esperando. Firma ese presupuesto, pide el presupuesto, mueve el dinero antes de que el mediodía se convierta en tarde. En el amor, Venus en Leo, trígono al mismo Saturno, vuelve real un gesto que habías descartado por práctico. Decir lo que quieres sin ensayarlo funciona mejor que cualquier estrategia. No analices más. El domingo es para ocupar espacio, no para planificarlo. Sal de la puerta con una decisión tomada. El resto se ajusta solo. Tauro. Marte en tu signo, a solo minutos de rozar a Júpiter en Cáncer, te ha dejado los hombros duros como piedra desde que ama. Necesite. Hay un impulso que llevas 2 días conteniendo y esta tarde, antes de las 4, ese nudo en la mandíbula te pide que sueltes una palabra que has mordido. Venus en Leo te respalda desde tu casa del placer, así que no es pelea lo que necesitas, sino poner la palma abierta sobre la mesa y decir lo que quieres sin pedir disculpas. La Luna en Sagitario forma un trígono exacto con Saturno. Lo que ayer te parecía un límite insalvable, hoy se siente como el borde de la cama donde apoyas los pies antes de levantarte. No te forces a resolverlo todo con prisas. Antes de la cena, coge una cuchara de madera y cocina algo que huela a memoria. El acto de revolver lento te devolverá el centro. No necesitas moverte más, solo afirmarte donde estás. Géminis. Urano en tu signo, a solo 3 grados, despierta un sextil exacto con Neptuno. Esa idea que te llegó a las 3 a.m. mientras mirabas el techo tiene más sustancia de la que le das crédito hoy. Domingo regido por el Sol y justo un 28 de junio de 1914, el asesinato del archiduque Francisco Fernando encendió una chispa que cambió el mundo. Tu chispa de hoy no es menor. Mercurio, tu regente, viaja en Cáncer y se encuentra con Júpiter, hinchando cada conversación con posibilidades emocionales. Cuidado, Saturno desde Aries te exige estructura y la Luna en Sagitario te tira a lo impulsivo.
Antes de las 4 de la tarde, cierra los ojos y respira contando hasta 7. Pausa física para que el ruido mental se asiente. Tu mente es un puente, pero hoy necesita un solo carril. Cáncer. Con Marte en Tauro tocando exactamente a Júpiter en tu signo, esa energía que sentías atascada desde abril encuentra un pasadizo justo entre tu pecho y tu garganta. La luna creciente desde Sagitario forma un trígono con Saturno, y lo que ayer te pesaba como deuda emocional, hoy se desliza con la facilidad de una confesión que ya no necesitas ensayar. Mercurio y Júpiter, ambos en Cáncer, aprietan el nudo de tu intuición. No necesitas preguntar, ya sabes lo que alguien calla. En el trabajo, esa conversación que pospones pide ocurrir antes de que la luna entre en vacío cerca de las 10 de la noche. En el amor, Venus desde Leo te invita a mostrarte sin disculpas. Un gesto pequeño, como dejar la cama tendida o preparar el café de otro, te devuelve al centro de ti. Antes de dormir, apoya las palmas sobre tu esternón y respira hondo 3 veces. La marea está contigo. Leo. Venus en tu signo forma un trígono exacto con Saturno en Aries, y esa seguridad que te costaba nombrar hoy se siente como un manto justo sobre los hombros. Mientras la luna creciente desde Sagitario cruza tu casa de expansión, el impulso de mostrarte sin filtro se encuentra con una estructura que lo sostiene, no que lo frena. En el trabajo, Mercurio junto a Júpiter en Cáncer te ofrece la frase precisa para cerrar un desacuerdo que arrastras desde el miércoles. En lo íntimo, el sextil de Marte con Júpiter afloja la tensión de querer controlar el resultado y te invita a soltar la mandíbula, a respirar hondo antes de responder. Tu reino no se defiende con murallas, sino con la claridad de lo que eliges mostrar. Antes de las 8 de la noche, toma 3 minutos para sentir tu propio pulso en silencio, sin pantallas, sin palabras. Ese gesto te alinea. Brillas más cuando dejas de demostrar y simplemente eres. Virgo. Mercurio, tu regente, se aprieta contra Júpiter en Cáncer a menos de 4 grados. Esa idea que te ronda desde ayer no es ansiedad, es un diagrama casi completo que pide ejecución. La luna en Sagitario forma un trígono exacto con Saturno y lo que sientes en la zona lumbar es la estructura que necesitas para sostener el próximo movimiento. Hoy tu intuición diagnóstica está fina. Puedes leer a las personas por cómo sostienen los hombros. En el trabajo, evita explicar de más. El detalle ya lo tienes, ahora toca soltar el borrador a alguien de confianza antes de las 6 de la tarde. En lo afectivo, Venus en Leo te pide un gesto que no sea útil sino visible. Deja el termómetro emocional guardado y simplemente muestra que viste algo bonito en el otro. Antes de dormir, apoya las manos planas sobre tu escritorio y respira hasta sentir el peso de tus brazos. La claridad no se piensa, se encarna. Libra. Con Venus en Leo a 16 grados, formando un trígono exacto con Saturno en tu signo opuesto, la tensión que has sentido en una relación cercana esta semana encuentra un canal de expresión más claro hoy. No es que el conflicto desaparezca, sino que la balanza se inclina hacia la honestidad con delicadeza. Mientras la luna en Sagitario activa tu casa de la aventura y la expansión, tu instinto te pide soltar el control sobre cómo el otro va a responder. En lugar de planear tu próxima réplica, siéntate en silencio esta tarde y escucha lo que el cuerpo te dice cuando piensas en esa persona. Hay una pausa que te pertenece antes de cualquier palabra. Hoy, el movimiento correcto no es hablar, sino abrir espacio para que el otro ocupe su lugar sin que tú tengas que sostenerlo. El equilibrio no es quietud, es danza. Escorpio. El Sol en Cáncer cuadra a Neptuno en Aries y esa llamada que borraste del historial el domingo pasado regresa como eco justo cuando la luna en Sagitario cruza tu casa de las finanzas compartidas. No es casualidad que hoy, domingo de identidad, te despiertes con el nombre de alguien en la garganta o el recuerdo de un gasto que evitaste revisar. Marte en Tauro sextila a Júpiter en Cáncer exacto y eso activa tu casa del trabajo oculto, el archivo que dejaste a medias en el escritorio, la suscripción que pagas sin usar, el código del Wi-Fi que prometiste cambiar. El impulso de ordenar algo material desbloquea una decisión emocional que pospones desde el jueves. Antes de las 3 p.m, abre la aplicación bancaria y cancela ese cobro recurrente. El gesto físico de dar de baja es el ritual que necesitas para cerrar el ciclo. No lo pienses 2 veces, hoy tu poder está en el movimiento que otros no ven, pero tú sí ejecutas.
Sagitario. Tu luna en el signo recibe un trígono exacto de Saturno en Aries y esa conversación que dejaste colgada anoche tiene hoy un eco que no puedes ignorar. Domingo regido por el Sol y justo cuando el mediodía se acerca, la energía te pide resolver un asunto doméstico que arrastras desde el viernes. Júpiter, tu regente, está apretado en Cáncer, sextil a Marte en Tauro y eso te da un empuje físico que no sentías hace semanas. En el amor, Venus en Leo, trígono a Saturno, te pide un gesto concreto, no una promesa. Antes de las 4, deja un mensaje de voz sincero a esa persona con la que estás en un tira y afloja. En el trabajo, el impulso de empezar algo nuevo choca con la necesidad de cerrar un ciclo viejo. No forces el horizonte hoy, en cambio, camina 15 minutos sin rumbo fijo y deja que el cuerpo te muestre el camino que la cabeza insiste en complicar. Capricornio. Saturno en Aries cuadra a la luna en Sagitario hoy, y esa tensión que sientes en la nuca mientras revisas pendientes no es casualidad, es tu arquitecto interno exigiendo que pares de apagar incendios ajenos. El trígono entre Venus en Leo y tu regente Saturno te da una ventana de autoridad silenciosa entre las 4 y las 6 de la tarde. Ahí puedes cerrar ese acuerdo o conversación que lleva días estancada sin necesidad de alzar la voz. Marte sextil a Júpiter en Cáncer activa tu casa del trabajo compartido, así que delegar una tarea específica antes del mediodía te libera más energía que hacerla tú mismo. Tu cuerpo pide reposo real, siéntate 5 minutos en silencio con la espalda contra una pared firme, sin pantallas y siente dónde guardas el peso del día. La base que construyes hoy no se ve, pero sostiene todo lo que viene. Acuario. Plutón retrógrado en tu signo activa esa sensación de estar revisando el borrador de tu propia identidad. No es nostalgia, es recalibración. Hoy la luna creciente en Sagitario dispara un trígono exacto con Saturno en Aries y eso te da una claridad quirúrgica sobre quién merece tu energía en comunidad. Mientras Mercurio y Júpiter se aprietan en Cáncer, una conversación familiar que evitabas por sentirte demasiado diferente encuentra su momento justo antes del mediodía. No se trata de explicarte, se trata de mostrar el patrón que ya ves. En el trabajo, ese proyecto estancado pide que rompas el método anterior y pruebes una ruta que nadie más aprobaría, y está bien. Antes de las 3 de la tarde, mueve el cuerpo, camina sin rumbo, deja que el aire cambie tu frecuencia. El domingo solar te pide brillar desde tu rareza, no a pesar de ella. Piscis. Neptuno en Aries cuadra al Sol en Cáncer desde tu casa del subconsciente. Esa imagen del sueño que no se fue al despertar trae un mensaje que tu mente lógica aún rechaza. La luna creciente en Sagitario activa tu casa de la comunicación y el trígono exacto con Saturno en Aries te da la claridad para nombrar lo que sentiste anoche. Ese impulso de escribirle a alguien que apareció en tu mente sin aviso no es casualidad. Marte sextil, Júpiter en Cáncer empuja tu energía a concretar un pendiente que dejaste a medias desde el jueves. Tu sensibilidad está abierta como una ventana sin cortina. Antes de las 7 de la tarde, cierra los ojos y recuerda el color exacto que viste en ese sueño. Ese detalle es la llave. Deja que la lluvia contra el vidrio te recuerde que no todo necesita explicación. El Sol en Cáncer y esta luna creciente gibosa que ilumina la noche te dejan una sola tarea: soltar la tensión que acumulaste en los hombros sin darte cuenta. Antes de meterte a la cama, apoya las palmas de las manos sobre el pecho y respira lento 3 veces, sintiendo cómo el calor de tu propio cuerpo te devuelve a tierra. No necesitas resolver nada ahora, solo reconocer que lo que cargaste hoy ya cumplió su ciclo. Si esta lectura resonó contigo, suscríbete a Luz Estelar y activa la campana para recibir tu horóscopo cada mañana. Recuerda, los astros inclinan, pero no obligan. El poder está en ti. Hasta mañana.